Continuamos en Actualidad Política TV y tal cual lo anunciaba Martín en el comienzo del programa, vamos a charlar con un hombre fuerte de la bancaria de Tucumán, también un referente de la bancaria a nivel nacional. Es diputado nacional del Frente de Todos, perteneciente a la provincia de Tucumán, por supuesto. Se trata de Carlos Cisneros, a quien le damos la bienvenida a Actualidad Política TV. ¿Cómo le va, Carlos? Bien, bien, ¿cómo están ustedes? Todo muy bien, gracias por estos minutos. No, por favor. Bueno, Carlos, estamos a un mes ya para terminar este año 2022. La pregunta es un poco genérica, que tiene que ver qué balance hace en estos 3 años de su actividad como diputado nacional. Bueno, el balance es positivo desde el punto de vista que uno en el Congreso adquiere experiencia, conoce no solamente líderes del sector del que yo provengo, sino que hay otros diputados que tienen una vasta trayectoria de otras fuerzas políticas que permiten en los debates o en las discusiones enriquecerse, aprender. Creo que lo positivo es que siempre que hemos buscado algo que proteja a los trabajadores, desde la época, por ejemplo, que estaba Sergio Massa como presidente, subir el mínimo imponible para los trabajadores con respecto al impuesto a las ganancias y todas las leyes que tenían que ver con protección a los trabajadores han ido prosperando en forma positiva, se ha trabajado bien. Yo, es mi primera experiencia legislativa, pero en líneas generales también tenemos que tener en cuenta que gran parte de este mandato se hacía por Zoom debido a la pandemia. Entonces, el hecho no es lo mismo cuando uno está en el Congreso, en el recinto, que participar en los debates o en las comisiones a través del Zoom. La presencia, la presencialidad es fundamental por los vínculos que uno va conformando y porque además es mucho más dinámico y se permite acortar los tiempos, a pesar de que se está buscando modificar los reglamentos porque hay sesiones muy largas que son maratónicas donde a veces creo que podríamos abreviar modificando el reglamento y tener sesiones dinámicas y sacar más cosas que beneficien a la gente. Pero en líneas generales sí es positiva mi balance a nivel personal, ¿no? Carlos, recién nombraba a Sergio Massa y usted que es un referente, digamos, de las personas que defienden los derechos de los trabajadores, le quería consultar, a raíz de su buena relación que ha forjado con Massa en estos años como diputado, ¿qué le pareció la llegada de Massa al Gabinete Nacional como ministro de Economía, que parece tener un poco más de músculo y muñeca política que lo que tenía Martín Guzmán? ¿Cómo ve usted la llegada de Massa al Ministerio de Economía? Mira, yo a Massa lo conocí en el año 2002, cuando recién asumía como director del ANSES. Yo hacía una gestión para una institución de Tucumán, una institución financiera, y la verdad que en ese momento mostró mucha diligencia, era 20 años más joven el ministro Massa, y la verdad que esa impronta que ponía hace 20 años atrás, yo veo que la está poniendo en el Ministerio de Economía. Lo puso en la Cámara también, pero hablando como ministro de Economía, creo que es una persona que ha logrado en poco tiempo y que Massa la verdad que tiene equipos para todo. Si lo hubiesen puesto de ministro de Trabajo, tenía equipo, lo puesto de ministro de Economía, tiene equipo. A veces se pensaba que no lo iba a nombrar a Rubinstein, demostró personalidad y coraje político a pesar de la resistencia, de la crítica, y es bueno. Massa cuenta en sus equipos con Marcos y Roberto Labaña, está de Mendiguren, tiene gente, tiene equipo, y creo que fundamentalmente nos tenemos que hacer cargo nosotros de que no acompañamos a veces al ministro Guzmán, porque es fácil criticar, ¿me entendés? Cuando tenés el diario del lunes, pero creo que desde adentro mismo del bloque nuestro se
se actuaba para esmerilar la autoridad del ministro, y en economía, y porque también, como vos lo decías, o no sé si lo decía Fernando o vos, Martín, no tiene espaldas políticas Guzmán, solamente lo acompañaba el presidente en algún momento. No es lo mismo con Sergio Massa, que tiene equipo, tiene espalda política, y además yo creo que en la economía es fundamental la confianza. Y si nosotros nos peleamos entre nosotros, que somos la fuerza de gobierno, se pierde la confianza, se pierde el respeto y se pierde todo. Y entonces la gente no confía en las medidas económicas, no tiene paciencia, la plata no alcanza, la inflación cada vez más alta, y creo que Massa en ese aspecto ha dado tranquilidad a distintos sectores del trabajo, al sector del empresariado, a los organismos internacionales de crédito, porque sí, todos podemos hacer un discurso, fuera el fondo, no le paguemos al Club de París, bueno, pero ¿y después qué hacemos? O sea, esas políticas o esas declamaciones duras, son buenas para el recinto, son fulbito para la tribuna, pero tenemos que ser más realistas. En síntesis, yo hasta este momento lo veo bien a Massa, lo veo que está tratando de ponerle ritmo al quietismo que se le puso por la pandemia, por la guerra y por todo lo demás, y además también creo que tenemos que hacernos cargo de que hay cosas que hemos hecho mal. Por ejemplo, en la pandemia hemos hecho mal pelear tanto que la vacuna rusa, que la vacuna yanqui, el vacunatorio VIP, la fiesta en Olivo, todo eso hace que haya un mal humor social y que la gente pierda paciencia y pierda confianza cuando sale un ministro de Economía a pedirle que aguante un poco, que tenemos que bancarnos un poquito para seguir avanzando, para mejorar, para repuntar. Pero bueno, insisto, todo es cuestión de confianza, y que quienes tenemos la responsabilidad de administrar, de conducir, tenemos que tener lógica, que las críticas, una lógica bien peronista, las críticas se hacen adentro, no se hacen en los diarios, ni off, ni on de récord, porque eso perjudica al propio gobierno que nosotros todos integramos, porque todos salimos de la boleta de la misma fórmula, y eso no es bueno, no hace bien. Yo creo que las cosas hay que hablarlas donde uno las tiene que hablar y tratar de hacer fuerza para que Alberto Fernández, el 10 de diciembre del 2023, le entregue la banda a otro gobernador peronista, a otro presidente peronista, perdón. Carlos, hablando justamente de eso, usted recién decía que Massa tiene equipos y muñeca y músculo político, coraje político, dijo usted. ¿Usted cree que Massa, si logra acomodar la economía y lograr aterrizar el avión en el 2023, es el candidato natural como para mantener el frente de todos unido y ser él el eje que permite ser el candidato presidencial a Sergio Massa del frente de todos en el año que viene? Mira, sí, creo que puede ser uno de los candidatos. Mi candidato es Juan Mansur. Yo creo que Mansur también tiene equipo, tiene relaciones, tiene vínculos. Se tiene que buscar una síntesis, que la fórmula sea Massa, Mansur, Mansur, Massa, que sea una síntesis de lo que necesitan y solicitan los gobernadores, de lo que solicita el movimiento obrero a través de la CGT, el empresariado, los vínculos con organismos internacionales. O sea, creo que los dos pueden ser buenos candidatos. Puede ser una buena fórmula, después se decidirá. Por eso yo soy un convencido de que tiene que haber paso, que tiene que haber interna. Esto te revigoriza, y evitar la imposición o el dedo, porque ya nos ha demostrado en los últimos años que cuando vos impones un candidato de esa forma, no es lo mejor, porque nace como con esa fuerza o esa figura, la estás pariendo condicionada a que tiene que responder a algo. Yo creo que el que asuma tiene que asumir con fuerza de voto, con legitimidad de origen, legitimidad de procedimiento, siguiendo un programa de gobierno, y creo que nos puede ir un poco mejor. Carlos, recién hablabas del tema de las críticas que hubo dentro del Frente de Todos, que se deben debatir puertas adentro. Hace poquitos días pasó algo entre Patricia Bullrich y Felipe Miguel, que bueno, fue un encontronazo bastante fuerte en la presentación del libro de Mauricio Macri, un encontronazo un poco complicado,
y también demuestra una interna dentro de Juntos por el Cambio. ¿Cómo viste ese momento y cómo ves la interna en la oposición también? Bueno, no es que eluda la pregunta, pero yo me preocupa más que haya ministros de la provincia de Buenos Aires que salgan a decir cualquier barbaridad contra el presidente y el gobernador de la provincia no reaccione. Vos imaginate que un ministro de cualquier sector, de cualquier provincia del norte, hable mal del presidente de la nación y puede durar una patada en el trasero y lo mandan a la punta del obelisco, renuncia, se lo echa. O sea, yo creo que para opinar de lo que pasa entre Felipe Miguel y Patricia Bullrich sería un atrevimiento de mi parte cuando dentro de nuestra fuerza política el internismo, la vanidad, el egoísmo están al orden del día y lo único que se hace es, como yo decía siempre, no solamente ahora, lo vengo diciendo desde hace mucho tiempo, desde adentro mismo un sector del Frente de Todos lo único que ha hecho es delarruizar la imagen del presidente, que en definitiva es el presidente que nosotros pusimos, el presidente que nosotros votamos y el presidente que nosotros esperamos le entregue el bastón de mando a otro presidente peronista en diciembre del 2023. Carlos, hay un sector díscolo, por decirlo de alguna manera, o rebelde dentro del peronismo, que es la Cámpora, que se ha dedicado a esmerilar la figura presidencial de Alberto Fernández como no hemos visto ninguna fuerza política en los últimos tiempos. A ustedes, los peronistas más tradicionales, ¿cómo le cae ese tipo que todo el tiempo la crítica, el cuestionamiento, en vez de tratar de buscar coincidencias y tirar para un mismo lado? Yo no me voy a arrogar la representatividad de nadie, pero voy a hablar por mí. Me cae mal. Me cae mal que critiquen al presidente cuando estás dentro del gobierno. Todos tenemos derecho a criticar y si lo hacemos públicamente también, pero tenemos que tener una actitud, un gesto, una actitud, autoridad moral, no usufructuando cargo dentro de la estructura que administra el presidente Fernández. Perfecto. Facundo Moyano renunció a su banca. Si yo estoy al cargo de un organismo o mi organización maneja un organismo público y no estoy de acuerdo con el presidente, entrego la llave del organismo público, me paso a la vereda de enfrente y lo critico, porque nosotros, muchos de los que dicen queremos mejorar porque queremos que haya redistribución de la riqueza, en este momento hay ajuste y le hacemos las críticas públicamente y no hablamos donde tenemos que hablar, lo único que le estamos haciendo juego es, como dicen así, se viene la derecha, sí, pero también estamos contribuyendo nosotros cuando no actuamos directamente en los organismos, en los órganos de conducción necesarias que existen para plantear estas cosas, debatirla, discutirla y plantarse. O sea, una cosa es decirla para la tribuna y otra cosa es decírsela a quien se la tiene que decir uno, y creo que eso es lo que cae mal, porque sí, como sector de la juventud, aunque ya quienes conducen no son tan jóvenes, tienen derecho a criticar, pero también tenés derecho a tener una actitud respetuosa y decir, bueno, vos me diste la llave del PAMI, me diste la llave del ANSE, me diste la llave de Aerolíneas, bueno, te la devuelvo porque no coincido en nada con vos. O forma parte de una isla, o esos sectores son un gueto que no llega a la política de Alberto Fernández. Entonces, ese tipo de contradicciones nos hace mal a todos, y le hace mal a la coalición, al Frente de Todos. Pero yo tengo otra lógica como peronista y como hombre formado dentro del movimiento obrero. Las cosas se hablan donde se tiene que hablar y se dicen las cosas sin tratar de debilitar a quien conduce. Carlos, usted decía recién que ojalá que el 10 de diciembre del 2023 Alberto Fernández le entregue la banda presidencial a otro candidato peronista. Pero ¿qué pasaría si volvemos al 2015 y se le entrega a Mauricio Macri o a cualquiera de Juntos por el Cambio? ¿Qué pasaría si vuelve el macrismo al gobierno? Bueno, lo dicen ellos. Lo dicen ellos, no es que yo hago futurología. Quienes más perjudicados van a ser los trabajadores. Vienen a quitar derechos, no privilegios.
Los trabajadores tienen derechos. Por ejemplo, lo escuchaba al expresidente el otro día diciendo de que los trabajadores del Banco Provincia tenían privilegio. El expresidente no sabe que los trabajadores del Banco Provincia hacen un aporte extraordinario a su caja de jubilaciones. No aportan el 11% como el resto de los trabajadores. En su momento, los trabajadores del Banco Provincia, para tener su caja superavitaria, depositaban un 18% mensual, depositaban un mes de aumento, así, limpio, iba a la caja. Y los que están jubilados también aportan. O sea, es todo esa que hablan de privilegio, es un derecho y es un logro de los trabajadores del Banco Provincia. Hablar con ese desconocimiento de un derecho de trabajadores y significa que en realidad no se toman del trabajo ni de informarse y vienen por todo, vienen por los derechos de los trabajadores. A mí el tema de los temas que tienen que ver con los trabajadores son los que más me preocupan. Ya lo han demostrado, o sea, la actitud despreciativa hacia los trabajadores, hacia el sindicalismo. No nos olvidemos de la famosa Gestapo sindical que quiso crear el ministro del Trabajo de la provincia de Buenos Aires mientras era gobernadora María Eugenia Vidal. O sea, en eso tienen un discurso único, en eso no hay interna, en eso piensan todo lo mismo, y eso es lo peligroso, porque es medio contradictorio. Yo no puedo salir a decir, miren, nos tienen que seguir acompañando a nosotros, porque hasta suena hipócrita, porque no estamos bien, tenemos muchos problemas. Reitero, la inflación que todavía no la ha podido terminar de controlar desde el Ministerio de Economía, los trabajadores que no llegan a fin de mes. Nosotros representamos un sector de trabajadores que tienen un buen salario, pero yo les puedo asegurar a ustedes que entre lo que nos descuentan de impuestos a la ganancia y el costo real de una canasta básica de alimentos, hay trabajadores bancarios que no llegan a fin de mes. Y están con los anticipos, con los créditos, con la propia tarjeta de crédito que les facilita el banco. Entonces, creo que hay que tratar de pacificar internamente, nosotros como oficialismo. Yo entiendo que a veces se torna demagógico y es difícil ser oficialista, pero cuando uno es oficialista tiene que pagar costos, y pagar costos significa cuando se equivoca el gobierno y tenés que ver si lo criticás y te vas, y si lo criticás y seguís usufructuando los beneficios que te puede dar el gobierno. O sea, y creo que pasa en todas las fuerzas políticas. Creo que nos tenemos que tranquilizar un poco todo. Sea quien sea el que nos gobierne en el futuro, tiene que tener el apoyo de todo y tratar de evitar la zancadilla o el codazo para posicionarnos. Creo que estamos en un momento crítico. Sería ridículo decir que estamos en Disneylandia o que somos Suiza, estamos mal. Esperemos, acompañemos a las decisiones que tomen los ministros para que esto mejore, pero no se puede negar la realidad, no se puede negar que los salarios no alcanzan, que la plata no alcanza, que hay una inestabilidad económica que hace que la gente se desaliente, que haya una suerte de desesperanza. Bueno, nosotros tenemos que ser el vehículo y los promotores para recuperar esa confianza perdida por errores nuestros, ¿no? Yo no hablo de la oposición. Yo creo que todo lo que crece en otros sectores es por errores nuestros, por errores internos nuestros, por mala convivencia, por falta de empatía, por falta de compañerismo, por falta de solidaridad entre compañeros, y eso ha hecho que crezcan sectores, que se vigorice la oposición. Y bueno, esperemos que se den los debates internos y que haya interna y que haya paso para que esto se vaya encaminando. Carlos, la última de mi parte y ya lo liberamos. Tucumán es el año que viene una de las primeras provincias de las importantes en votar con la fórmula Jaldo-Mansur, irá el peronismo allí a intentar mantener el poder. Si le va bien en esa elección, ¿puede ser el trampolín para que Mansur ocupe, como decía recién usted, la fórmula junto a Sergio Massa o con algún otro integrante del peronismo más tradicional que como candidato a presidente y vice? Mira, yo creo, y lo vengo diciendo hace mucho tiempo, yo creo que Mansur tiene que competir en una PASO a nivel nacional, independientemente de la elección de Tucumán. La elección de Tucumán es el 14 de mayo
Y sí, lo que yo soy un peronista orgánico y disciplinado. Lo que decida el partido voy a acompañar. Teóricamente vamos en camino a proclamar una fórmula Jaldo Mansur. Yo estoy hablando a título personal, sin arrogarme ninguna representación. Para mí la fórmula ideal, ganadora, y que sería una buena fórmula también, y para que Mansur se proyecte a nivel nacional, sería Jaldo Roxana Chala. Es una compañera que ha demostrado mucho coraje en la función pública, que tiene mucha capacidad, mucha formación y que puede desempeñarse como una buena coequiper de Osvaldo Jaldo. Y Juan Mansur tiene que competir, para mí tiene que competir en las PASO, con quien sea. O sea, yo creo que esa es lo mejor que podemos hacer y lo mejor que podemos aportar desde Tucumán, un candidato como Mansur para la nación. Carlos, le agradecemos su tiempo y le mandamos un fuerte abrazo. Gracias, muchas gracias a ustedes.